Hoy voy a compartir con todos ustedes las poderosas plegarias y exhortos de los 72 nombres de Dios. Su esencia es muy interesante, con raíces profundas en el hermetismo, la alquimia y principalmente en la ciencia de la cábala. Esos temas tratan de una filosofía etimológica, explorando cómo las palabras codifican significados y cómo esos significados antiguos eran comprometidos por nuestros antepasados a lo largo del tiempo. Muchos cambios han ocurrido en nuestra historia. Por ejemplo, el calendario fue ajustado, los años fueron redefinidos, los nombres de los dioses fueron sustituidos y los idiomas evolucionaron. Cuando a alguien se le impide usar su lengua nativa, se abre una puerta para que su historia sea reescrita y los significados de las palabras sean alterados. Esto es algo que resuena profundamente en nuestro pasado. Esta es una lección que nos acompaña desde hace mucho tiempo. Este tema va dirigido a los que se interesan por el lado esotérico de la teología, la filosofía y la creación de palabras. Para esto, he utilizado no solo un diccionario convencional o el Wikipedia de Internet, he utilizado un diccionario etimológico para llegar a las raíces de palabras que nos llevan al verdadero significado. Si no tienes forma de conseguir un diccionario etimológico físico, puedes buscar uno en Internet y descargarlo. Las plegarias y exhortos son un tesoro inigualable. Si vienes de una tradición abrámica, ya sea cristiana, musulmana o judía, seguramente iluminará muchos aspectos que tal vez aún estén oscuros para ti, siempre y cuando estés listo y abierto para ello. Lo que hoy se considera religioso, influenciado por el Imperio Romano vaticinado, es muchas veces una subversión de la verdad original. Antes que nada, quiero subrayar que mis videos que hoy te comparto y este conocimiento no pretende provocar a nadie. Si eres cristiano, esto no busca desacreditar tus creencias, al contrario, puede incluso enriquecerlas si estás dispuesto a entender las raíces de donde todo comenzó. Esto que te comparto es cábala y metafísica, más no cristianismo. Para que puedas comprender a profundidad los temas que a continuación vas a escuchar, es necesario que estés abierta o abierto y preparada o preparado para este viaje de conocimiento. Lo que estás a punto de escuchar no solo es para relatar cambios en nuestras personalidades y errores, sino para invitarlos a explorar y cuestionar las raíces de nuestras creencias. ¿Te has preguntado alguna vez cómo las transformaciones lingüísticas y culturales han moldeado el mundo que conocemos? ¿Qué secretos pueden estar escondidos en las tradiciones de nuestra vida cotidiana? ¿Y si hubiera una nueva perspectiva sobre la verdad y la fe esperando ser descubiertos? Te invito a que abras tu mente, quita cualquier tipo de prejuicio y permítete embarcar en este viaje de conocimiento. ¿Estás preparado, preparada para desafiar tus creencias y descubrir lo que está más allá de lo obvio? Vamos a sumergirnos en un mundo donde los textos sagrados no eran solo palabras, sino símbolos llenos de significados profundos. Un mundo donde la espiritualidad estaba íntimamente ligada al cuerpo humano y sus misterios. Demos inicio y veamos lo que se revela en las plegarias y exhortos. Descubramos juntos sus secretos ocultos a través de estos 72 videos. Te doy nuevamente la bienvenida a tu canal 72 Nombres de Dios. Si aún no estás suscrito, te invito a que te suscribas, pulses la campanita en opciones todas para que YouTube te notifique la próxima vez que suba nuevos videos. También es muy importante que escuches el preámbulo de cada video que subo, porque ahí de una forma general explico lo que yo trato de darte a conocer en estos exhortos, en estas plegarias, y mi intención no es que vayas en contra de tus principios. Primeramente, esto es cábala, no es cristianismo ni catolicismo. Es lo que tienes que entender de un principio, ya que bastantes personas en la cajilla de comentarios me hacen preguntas acerca del cristianismo y del catolicismo. Yo en esos temas yo no puedo abordarte ni te puedo explicar nada al respecto, y tendrías que consultarlo con personas que conozcan ese tipo de temas. Lo mío es cábala, la Torá y todo lo que tenga que ver con este maravilloso mundo de los 72 nombres de Dios.
También, como observación, yo no te voy a dar un tema si yo no lo he practicado o si yo no lo he llevado a la práctica. Yo lo que aquí te muestro son filosofías o ideas, primeramente están plasmadas, y la segunda son situaciones que yo he llevado en mi vida y me han funcionado, y hoy mi vida, si yo comparo mi vida anterior con esta, absolutamente no tiene nada que ver. Esto te lo explico a grandes rasgos para que conozcas o para que vuelvas a recordar lo que yo ya en los videos anteriores he estado comentando. Hoy vamos a hablar del ángel número 22 llamado Yeyayel. Este ángel, junto con el ángel anterior, vamos ya no a entrar al detalle de esta esterilla, pero sí tocar un tema importante. En la carta de las mandalas de los 72 nombres de Dios nos dice lo siguiente: detener la atracción fatal. Soy el supremo sacerdote en el templo de mi propio ser. A través del poder de este nombre, mi alma se impregna con la energía divina y la gente maligna se desvanece de mi presencia. Cuando hablamos de supremo sacerdote, eres tú, soy yo, cuidando el templo que tenemos, que es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es el vehículo en el cual se transporta nuestra alma, y que es la que al final del camino nosotros tenemos que iluminar, acrecentar y darle conocimiento, principalmente en este tipo de conocimiento que pues yo te estoy compartiendo con mucho amor, con mucho cariño. Una vez que nuestra alma se ilumina con conocimiento, con sabiduría, con la esencia de cada uno de los 72 nombres de Dios, vamos a poder tener el milagro de que la gente maligna, la gente que en el mundo se encarga de lastimarnos, de ofendernos, de dañarnos, e incluso nosotros mismos, si somos personas malignas para nosotros mismos y para otras personas, al tener este conocimiento va a venir una metamorfosis o un cambio que nos va a poder ayudar a detener la atracción fatal. Por eso dice, atraemos lo fatal. En este caso, este ángel, este nombre de Dios, para que esa energía esté dentro de nosotros, te va a aparecer ahorita en la pantalla 3 letras Yud, que serían Yud, Yud, Yud. Es la forma como se escribe el nombre del ángel Yeyayel en hebreo, y se lee de izquierda a derecha, ya que el hebreo se escribe y se lee de esa manera, no como nosotros que lo leemos de derecha a izquierda. El hebreo se escribe y se lee de derecha a izquierda. Eso es lo que nos dice la carta de las mandalas de los 72 nombres de Dios. Pero los manuscritos que yo tengo, su esencia es renombre y fortuna. Te voy a explicar a grandes rasgos lo que es un renombre. Vamos a poner como ejemplo políticos, vamos a poner como ejemplo actores, cantantes, famosos. Ellos tienen un renombre, son personas renombradas y son dadas a conocer. Pero algo que falla muchas veces con estas personas es que tienen renombre mientras están en esos puestos de mando, mientras tienen un contrato, ya sea en el cine, en el teatro, en la televisión, en la radio, y una vez que termina esa fama, ese renombre, son olvidados. ¿Por qué? Porque esas personas solamente están en el mundo material, tomando algo que les ha sido prestado, y que cuando su nombre se termina o la fama se les termina, son quedados en el olvido. En el caso del ángel Yeyayel, él nos va a dar renombre, pero a nivel espiritual, que es muy distinto el mundo material al mundo espiritual. Son dos situaciones distintas. La mundana o la material la podemos ver, la podemos tocar, la podemos oler. Con nuestros 5 sentidos sabemos que existe el mundo material. Pero el mundo espiritual no se puede percibir con los ojos humanos, no se puede tocar con nuestras manos, con nuestra piel. No la podemos percibir de esa manera. El mundo espiritual
se despierta a través de la intuición, a través de los sentimientos, a través de los pensamientos y a través de la imaginación. Ese es el mundo espiritual. Una vez dicho esto, este ángel nos va a dar, como el ángel anterior, el conocimiento de la esterilla que está abajo, que son 72 porciones. En este caso, este ángel nos va a proporcionar un conocimiento vasto que es dentro de los instintos que el ser humano tiene. Para eso he preparado unas plantillas para poderte ilustrar de la mejor manera la esencia de este ángel. Imagínate que tú estás en el centro de esta estrella. Que esta estrella no te ponga a predisposición, porque, vuelvo a repetirte, no tiene que ver nada ni con el catolicismo ni con el cristianismo. Esta es una estrella o una flecha que dirige los 4 puntos cardinales, nos muestra los 4 instintos del ser humano, nos muestra los 4 elementos primordiales de la tierra y así sucesivamente. Siempre nos va a mostrar 4. Ahora, imagínate que tú estás en el centro y cada una de estas partes que ves tú aquí son un instinto que tenemos nosotros y que hacen que se forme una balanza. Conocemos regularmente las balanzas, que son de 2 platos en el cual pones una porción y otra, y la idea es que queden balanceadas. En este caso, la esencia de este ángel, para darnos renombre, es una balanza de 4 platos. En cada plato hay un conocimiento, que este conocimiento lo tenemos que llevar a la práctica, pero para poderlo llevar a la práctica tenemos que saber cuáles son. Para esto también he preparado otra plantilla, que esta seguramente la vas a apreciar en tu pantalla, te va a aparecer en la pantalla, donde es importante que conozcamos 4 esencias que el ser humano tiene para poder entrar en un mundo de equilibrio, poder tener un renombre. Y en este caso tenemos que tener espiritualidad, tenemos que tener diversión, trabajo y relaciones interpersonales. Quizás tú me digas, es que yo no sé lo que es espiritualidad, yo no sé lo que es la diversión, el trabajo o las relaciones interpersonales. En la espiritualidad entraría lo que es la oración, la meditación, la religión, la cábala, meternos al conocimiento espiritual o conocer a Dios, si tú le quieres llamar de esa manera. Esto es lo que tenemos que tener espiritualmente. También tenemos otra parte que es la diversión. En la diversión, como pilar, tenemos el esparcimiento, la lectura, las vacaciones y el deporte. Son importantes que las integremos a nuestra vida. También tenemos el trabajo. En el trabajo entra también la educación a través de actividades laborales y cursos. Y tenemos las relaciones interpersonales. En este caso entra la familia, los amigos y las parejas o la pareja. Si nosotros tenemos desequilibrado alguna de estas partes de esta balanza, de esta cruz de 4 puntos, la balanza va a estar desequilibrada y es por eso que no encontramos un equilibrio en la vida. Este ángel nos va a dar el renombre o un equilibrio o una fortuna en el momento que la equilibremos. Quizás tú digas, es que yo no conozco espiritualidad, yo no soy una persona que me divierta, yo no soy una persona que trabaje, o yo no soy una persona que me guste relacionarme tanto. Bueno, si no lo eres y te das cuenta que tu vida no es de la manera que tú quieres, o constantemente estás en sufrimiento, sería importante que te analizaras y pidieras la ayuda del ángel Yeyayel a través de la explicación que te he dicho acerca de cómo llevar a cabo o cómo interiorizar las letras hebreas de este ángel. Por otro lado, si tú esta cruz le quitas alguna de estas piezas, por eso lo he puesto en puntillos, imagínate que no la tienes, la balanza se va a desequilibrar y constantemente puede hacer que tu vida no sea de forma armónica y que tengas altibajos. ¿Por qué? Porque seguramente una de las partes de esta estrella no esté equilibrada. O también puede suceder lo siguiente:
o puede hacer que minimices alguna de las porciones de esta cruz de 4 puntas y la minimices. Lo mismo sucede, se va a desequilibrar. O también puede hacer que te excedas, o puede hacer que nada más te interese una de las partes de esta cruz, y lo que va a suceder es que también se va a desequilibrar. Esta cruz nos invita a equilibrar las 4 facetas de nuestra vida. Tenemos que estar equilibrados. No podemos extender más una que la otra, porque de esta manera estaríamos desatendiendo los demás departamentos de nuestra vida. Te vuelvo a repetir, si tú nada más te interesas por la espiritualidad o no la tienes, se desequilibra. Si nada más te interesas por la diversión o no te diviertes, se desequilibra. Si nada más te interesas por el trabajo o no trabajas, se desequilibra. Si no te interesan las relaciones interpersonales o dependes mucho de relaciones interpersonales, también la balanza te desequilibra. Tiene que estar en proporción, tiene que estar en equilibrio para encontrar un equilibrio en nuestras vidas o tener un renombre, que es lo que la esencia de este ángel nos invita a conocer. Una vez que te he explicado esto, vamos a entrar a conocer la plegaria y el exhorto del ángel número 22 llamado Yeyayel. Varias personas me han preguntado dónde pueden encontrar este libro. Lo mandé a personalizar y no te lo puedo hacer llegar a tu país porque saldría muy caro el envío. En este caso puedes entrar a internet y buscar exhortos y plegarias de los 72 nombres de Dios y puedas descargar ese PDF para que tengas las plegarias, porque bastantes personas me lo han preguntado. Y si no, de todos modos, en cada uno de los videos, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, escribo la plegaria y el exhorto, y si no, abajo en la descripción del video está la plegaria y el exhorto de cada uno de los ángeles. Puedes hacer captura de pantalla o puedes copiarlo con el ratón y pegarlo en alguna hoja o algún formato de Word o algún documento de texto. Vamos a ver lo que nos dice la plegaria del ángel Yeyayel. Yeyayel, me has dado, Señor, conciencia de la unidad de tu reino y la visión de lo que será la vida cuando las voces de los instintos encuentren su ordenado silencio. Aquí le estamos pidiendo al ángel Yeyayel que nos dé 2 partes muy importantes. Por un lado, la conciencia, y la otra, la visión. Conciencia es conocimiento de las causas y la visión es lo que percibimos a través de nuestro tercer ojo, que de esta manera se introduce en la parte de nuestro cerebro y nos permite ver situaciones distintas. En este caso le estamos agradeciendo de cierta manera al ángel Yeyayel por la conciencia de la unidad de su reino. Este reino abarca precisamente las 4 porciones que te he dicho. Y por otro lado, la visión de lo que será cuando las voces de los instintos encuentren su ordenado silencio. ¿Y cuáles son esos instintos? Nosotros los seres humanos tenemos 4 instintos básicos: el instinto emocional, el instinto sexual, el instinto social y el instinto material. Cada uno de estos instintos son dones de Dios y son perfectos para poder encontrar un equilibrio. Pero muchas veces estos instintos están silenciados dentro de nosotros porque no los conocemos. No sabemos que existen y que los tenemos dentro de nosotros. Simplemente vivimos a través de lo que nos han enseñado, nos han explicado, y principalmente en la cuestión de la religiosidad, pues el cristianismo, el catolicismo, la religión románica ha enseñado ciertos principios que nos lo enseñan de cuando somos niños y creemos que esos son los principios. En la Cábala vamos a aprender distintas facetas o distintas partes o departamentos de nuestra vida, y uno de ellos es saber que tenemos instintos. Te vuelvo a repetir, son el instinto emocional, el instinto sexual, el instinto social y el instinto material. Cada uno de ellos sirve
para una función en nuestra vida. Y aquí le estamos diciendo al ángel Yeyayel que nos dé la visión para cuando las voces de esos instintos encuentren su ordenado silencio. Esos instintos muchas veces dominan nuestra vida, apagan nuestra alma, y aquí en este caso nuestra alma es la que tiene que dirigir nuestros instintos, mas no los instintos dirijan el alma. Y es muchas veces por eso es que también no encontramos equilibrio en la vida. Es un tema quizás complejo para podértelo explicar en un solo video, pero puedes adentrarte al tema y buscar en internet los 4 instintos del ser humano, y ahí te van a aparecer los 4 instintos que tenemos. Los puedes analizar, estudiar y después analizarlos dentro de tu vida y saber cómo actúan, y darte cuenta que quizás alguno de esos instintos, como te lo presenté en esa cruz de 4 picos, puede hacer que uno o esté más extendido o esté minimizado. Y si es así, es por eso que no hay un equilibrio en la vida. Después nos dice: permíteme, Señor, que ese conocimiento interno pueda expresarse a través de mi comportamiento. Aquí le estamos pidiendo al ángel Yeyayel que nos permita tener ese conocimiento interno, o sea, saber que tenemos instintos para que se puedan expresar a través de mi comportamiento. Aquí son 2 puntos importantes. Es hacerte una pregunta: con tu conocimiento, ¿cómo te comportas? ¿Te comportas bien? ¿Te comportas mal? Muchas veces culpamos a las demás personas de nuestros comportamientos, pero es porque no tenemos un conocimiento. Es más fácil culpar a los demás porque es una forma de justificar mis actos negativos, y es aparte una costumbre, un hábito de vida, porque así nos los han enseñado desde la infancia nuestros padres, nuestros educadores, porque a ellos también los enseñaron. En este caso, la Cábala nos abre la perspectiva o la visión para que veamos la vida desde otra perspectiva, y aquí le estamos pidiendo al ángel Yeyayel que nos dé un conocimiento, y después vamos a ver cómo nos comportamos con ese conocimiento. Cuando no hay conocimiento, nos vamos a comportar de una forma desequilibrada, pero cuando hay conocimiento, vamos a poder tener un comportamiento distinto, con conocimiento de causa. Vamos a tener un despertar de conciencia, y al vivir con un despertar de conciencia, nuestros actos cambian. Esa balanza que te mostraba de 4 puntas se va a equilibrar. Después dice: haz que tu idea se haga en mi músculo y sangre. Aquí también es importante que entendamos que la idea del ángel Yeyayel, que es renombre, se haga tanto en mis músculos y en mi sangre. ¿Por qué en mis músculos? ¿O para qué me sirven los músculos? Son los que mueven mi esqueleto. Cada uno de los movimientos que yo hago, mis manos, al hablar, al respirar, al caminar, al comer, tenemos músculos, que esos músculos hacen que vivamos en plenitud y que actuemos en la vida. Y aquí también me marca la sangre. Sin la sangre los músculos no se podrían mover, no se podrían oxigenar, pero también dentro de la sangre se encuentra el ADN del alma, que es la energía que los 72 nombres de Dios nos entregan para que podamos funcionar de la mejor manera. En este caso, la esencia del ángel Yeyayel, que es renombre, esa parte de renombre entra a nuestro ADN, se mezcla con nuestra sangre, hace que actuemos bien, que conozcamos y que mis músculos actúen y hagan las cosas correctas. ¿Sí queda claro? O sea, con conocimiento vamos a poder actuar de una forma correcta. Cuando no hay conocimiento, vamos a actuar de una forma desordenada o de una forma inconsciente. Después nos dice: de manera que puedan hablar mis gestos más altos y mejor que mis palabras. Aquí también vienen 2 partes muy importantes. Una vez que la idea del ángel Yeyayel, que renombre, ha entrado a mis músculos y a mi sangre, vamos a hacer que mis gestos, o sea, los gestos son nuestros actos, cómo actúo en la vida.
Y muchas veces hablamos más que nuestros gestos. Aquí lo importante es poder hacer conciencia, analizar cómo son mis gestos ante la vida, cómo gestiono la vida en todos los departamentos de mi vida. ¿Hablo más y actúo menos? Aquí lo importante es dejar de tener palabrería y tener más acción en la vida. Muchas veces los políticos, cuando están en campaña, hablan y prometen, y cuando llegan al poder se olvidan de lo que dijeron. Así lo mismo los cantantes, los actores, los famosos, muchas veces hablan, y cuando realmente tienen que actuar, actúan de una forma egoísta, nada más viendo hacia ellos, primero ellos, después ellos y el último ellos. Y aquí en este caso le estamos viendo al ángel de Yael que una vez que tenemos su idea de él, o sea, el renombre en mis músculos y en mi sangre, me ayude a que mis gestos, o sea, mis actos, hablen más que mis palabras. Se dice que el que grita más es el que actúa menos, y así sucede en la vida. Aquí lo importante es analizarlo, y si eres una persona que hablas más y actúas poco, puede hacer que por eso tu vida esté desequilibrada. Aquí lo importante es darle vuelta a esos conocimientos, analizarlos y pedirle la esencia del ángel Yael, que sea él el que actúe y que esté dentro de mí, para que todo lo que haga, todo lo que actúe, todo lo que forme en la vida sea mejor. O sea, es por un lado diciendo, pero por el otro lado haciendo. No se trata nada más de decir, de prometer y no cumplir nada. No, así como digo, tengo que cumplir, pero para cumplir tengo que tener ciertos principios, ciertos conocimientos. Después nos dice: y en ese viaje hacia tu esplendoroso futuro, guárdame, Señor, del peligro del naufragio. Cuando le estamos pidiendo aquí al ángel de Yael todo lo anterior, que nos dé conocimiento, que nos dé unidad, que nos permita ver cómo son nuestros comportamientos, saber que tenemos músculos, que tenemos una sangre con ADN, va a ser para formar un futuro esplendoroso, no para destruirlo. Hay mucha gente que tiene mucho conocimiento, pero simplemente se encarga de destruir. Y el mundo está muy destruido. Este conocimiento, esta filosofía, la cábala, lo que nos está mostrando es que formemos un futuro esplendoroso, no un mundo lleno de oscuridad. Ya estamos llenos de ese mundo. Son muy pocos los que van a poder tener la oportunidad de entender esto y decir: yo sí quiero la esencia del ángel Yael, porque yo quiero un futuro esplendoroso, quizás para tus hijos, para tus nuevas generaciones. Y por eso es que le estamos pidiendo en este caso, en este viaje donde estamos tú y yo, que nuestro futuro sea esplendoroso, para conocer, para poder formar un mundo mejor. Después dice: guárdame, Señor, del peligro del naufragio. ¿Por qué del naufragio? Cuando hablamos de naufragio, hablamos del agua. Y el agua, dentro de nosotros se encuentran los sentimientos. Esa es la realidad de lo que significa el agua o el naufragio. Y le estamos pidiendo al ángel Yael que nos guarde del peligro del naufragio. O sea, que las personas malintencionadas nos lastimen nuestros sentimientos, porque al lastimarnos nuestros sentimientos nos frustramos, y esas cosas que tenemos por delante, o formar un futuro esplendoroso, no lo logramos. ¿Qué sucede? Nos sentamos, entramos en tristeza, en depresión, y nos olvidamos que tenemos a alguien que nos va a cuidar, que nos va a dar su luz, y que es una plegaria, porque le estamos pidiendo eso al ángel Yael. Después nos dice: de esa catástrofe que acecha siempre al hombre cuando su alma se desvincula del eterno. Y catástrofes se relaciona a las cuestiones físicas, a los desastres, a los accidentes. Por un lado, el naufragio, el ser lastimado sentimentalmente, pero por el otro lado, a las cuestiones físicas. Y muchas veces tenemos esos peligros porque nos desvinculamos del eterno. Nos enojamos con el eterno
y queremos nada más vivir nosotros, ser nosotros, primero yo, después yo y al último yo, como te lo decía anteriormente. Y cuando eso sucede, siempre de los siempre vamos a tener, por un lado, que nos lastimen sentimentalmente, y por el otro lado, tener constantemente catástrofes, tanto nosotros como nuestros seres queridos o las personas que se encuentran en nuestro entorno. Después dice, para adorar su personalidad pasajera y mortal. Aquí le estamos pidiendo entonces, en este caso, que el ángel Yael guarde lo que estoy haciendo para que tenga yo un viaje esplendoroso hacia un futuro y que me retire del naufragio y de la catástrofe para que yo pueda adorar la personalidad pasajera y mortal de nuestro Eterno, de Dios. Y que en esta vida que estamos viviendo, que solamente es un momento pasajero y que en algún momento vamos a morir todos, porque no existe en la vida una persona inmortal, tenemos que entender, cuando nos habla de mortal, ¿cómo quiero morir? ¿Quiero morir de una forma tranquila, en paz? ¿O quiero morir con mis sentimientos destrozados? ¿Quiero morir con la catástrofe? Cuando nosotros nos vinculamos nuevamente con el Eterno, dígase de la forma que vayamos a morir, siempre de los siempre vamos a tener alguien que va a estar con nosotros aún en los momentos en donde haya naufragios, en donde haya catástrofes. A mí lo que me corresponde es estar bien con el Eterno de lo que yo veo hacia adentro de mí. Lo que yo tengo de mi vista hacia afuera, yo no tengo la facultad para controlar eso. Pero si yo estoy vinculado con el Eterno y como cadena de eslabones que es los 72 nombres de Dios, si yo estoy en vinculación tanto con Dios, con mi familia, con mi trabajo y con mi diversión, lo que es esa estrella o esa cruz de 4 puntas, si yo estoy equilibrado, voy a poder tener un vínculo y voy a poder ser feliz y estar en plenitud aún en los momentos tanto del naufragio como de la catástrofe. Después dice, libérame, Señor. Eso que viene a continuación es muy interesante y de hecho ahorita te va a aparecer en la pantalla el enlace para que conozcas acerca del tema que voy a hablar de el narcisismo, porque aquí no los explica. Dice, libérame, Señor, del error que cometió Narciso, y cuando me refleje en un espejo, haz que mis ojos te descubran en mi imagen a ti. Vivimos en un mundo donde constantemente existe el narcisismo. Por eso ve ese video para que lo puedas conocer. Si no conoces lo que es el narcisismo o de dónde viene el narcisismo, ahí estoy explicándolo en ese video. Y el narcisista es una persona vanidosa y arrogante, que lo único que le interesa es él, después él y al último él. O si lo quiero proyectar hacia mí es primero yo, después yo y al último yo. Me intereso tanto por mí mismo que si las personas no son acorde a mí, los voy a agredir, los voy a lastimar. Y una persona narcisista es una persona que no tiene sentimientos, que no le interesa a nadie, y ese tipo de personas abundan en el mundo. Y aquí le estamos pidiendo al ángel Yael porque de cierta manera tenemos ciertos rasgos narcisistas todos los seres humanos, porque genéticamente estamos hechos así. Pero si tú te has percatado de que tienes ciertos rasgos narcisistas, el ángel Yael nos puede quitar esos rasgos narcisistas y que cuando yo me vea en el espejo, no nada más me vea yo a mí. Esa imagen que yo vea en mí, mis ojos que son la ventana de mi alma, cuando yo vea mis ojos, yo vea que soy hecho imagen y semejanza de Dios, del Eterno. Y que este momento que estoy viviendo solamente es un instante y que tengo que dar gracias por lo que se me ha dado. Y cuando yo lo hago, voy a poder encontrar el equilibrio, la plenitud, el amor, y voy a poder tener un renombre a nivel espiritual, no a nivel físico, porque cuando se tiene a nivel físico y hacemos a un lado la parte espiritual, lo único que vamos a vivir o vamos a tener siempre es un mundo mundano, en donde cuando llegamos a la vejez
ese renombre que en algún momento tuvimos se va a terminar haciendo un lado y terminamos nada más siendo objetos en la vida. Esto es lo que nos dice la plegaria del ángel Yayayel. Vamos a ver lo que nos dice el exhorto. Por tus palabras, por tus acciones, por tus empresas, el mundo debe saber que la vida es eterna. En la Cábala se habla de la causa y el efecto, o el karma, y también se habla de las reencarnaciones. Y cuando se habla de reencarnaciones, su nombre lo dice, vamos a volver a reencarnar en humanos. Y aquí hay 3 puntos muy interesantes donde nos dice por tus palabras, por tus acciones, por tus empresas. Recuerda que el exhorto es lo que el ángel nos está queriendo comunicar, o es su mensaje que nos transmite a nosotros, y que es un conocimiento vasto, con mucha filosofía, con mucho aprendizaje. En este caso, el ángel Yayel nos está diciendo que mis palabras, ¿cómo son? ¿Cómo son mis acciones? ¿Y cómo son mis empresas? Cuando yo hablo y cuando yo actúo, voy a formar una empresa, o sea, algo material. Siempre que yo digo algo y hago una acción, viene una respuesta. En ese caso, tanto una empresa puede hacer un negocio o empresas, y también tu cuerpo, tu empresa. ¿Cómo la cuidas? Cuando tú hablas, cuando tú haces acciones, cuando tú haces acciones en la vida, ¿realmente cuidas tu cuerpo? Porque lo que tú hablas y lo que tú haces es porque tu cuerpo lo está haciendo. Y dice, el mundo debe saber que la vida es eterna. Esta parte que sigue a continuación del exhorto es interesante, ponle mucha atención, porque si nosotros concientizáramos esto de la forma correcta, el mundo futuro que vamos a organizar y vamos a tener sería un mundo maravilloso. Podríamos tener un Edén en este mundo, pero para poderlo hacer tenemos que tener conocimiento de causa. Dice, el mundo debe saber que la vida es eterna, que hay otra vida después de esta vida, y cuando la otra se agote, una nueva nacerá del inagotable manantial de lo eterno. Aquí nos están hablando completamente de la reencarnación. Así que la pregunta sería, ¿cómo quieres que sea tu próxima vida? Una vida o un sitio donde nazcas con personas que te den palabras de amor, de bondad, o quieres nacer en una familia donde las palabras sean grotescas, donde no te hablen, donde te insulten. ¿Quieres nacer en una familia donde las acciones de esas personas sean buenas, donde sus acciones siempre te dirijan a cosas positivas? ¿O quieres nacer en un hogar donde las acciones de esas personas que te van a educar sean acciones negativas, golpes, vejaciones, humillaciones? ¿Quieres nacer en una nueva vida donde las empresas, donde el trabajo realmente sea fruto de tu esfuerzo y sea remunerado? ¿O quieres nacer en una familia, en un sitio donde las empresas no te den nada más que simplemente donde haya pobreza, donde haya hambruna? Esa es una pregunta muy delicada, muy interesante, y la Cábala nos dice, ¿cómo quieres nacer? Aprende a vivir para cuando vuelvas a nacer, si esta vida que tú has tenido no te ha gustado, no la vuelvas a repetir. Y para que no la repita, tengo que hacer cambios importantes en mi vida a través del conocimiento. Porque nuestro Eterno siempre nos va a dar la oportunidad de nacer por el inagotable manantial de lo eterno. Así como nacemos, morimos, y cuando morimos volvemos a nacer. Así va a ser de generación en generación. Y la siguiente parte del exhorto es también muy interesante, que dice, quiero peregrino. Cuando habla de peregrino, recuerdas que somos almas viviendo una experiencia humana en
en el aquí y en el ahora donde estamos tú y yo. Por eso nos dice peregrino o viajero. Dice, quiero, peregrino, que vivas como si fueras a existir 100,000 años. Nos está diciendo que por un momento imagínate que no vas a vivir los 100 o los 120 años que regularmente es la vida del ser humano, no. Imagínate que vas a vivir 100,000 años. ¿Qué harías con 100,000 años? Posiblemente digas, wow, yo no quiero tener tanta vida. Bueno, recuerda que vamos a volver a nacer, vamos a reencarnar. Así que aquí nos está invitando el ángel Yayayel a que gestionemos y que si hay algo en nuestra vida, la cambiemos, porque vamos a vivir 100,000 años. O sea, no estamos hablando de 100 años, 100,000 años. Y yo en lo personal, a mí sí me gusta hoy la vida. Y yo sí quisiera vivir esos 100,000 años, pero yo quiero vivirles de una forma armónica, de una forma feliz, en plenitud, donde tú y yo y todo el ser humano podamos vivir en plenitud y en armonía. Y dice adelante, y que los demás aprendan de ti que no puede haber eternidad sin renovación. Aquí nos está indicando el ángel Yayayel que tenemos que renovarnos constantemente. Si hoy conoces algo, si hoy sabes algo, si aprendiste el día de hoy algo, no te conformes, siempre tienes que estar en constante renovación, siempre, día a día, momento a momento, porque esto es eterno. Lo que tú aprendas hoy, cuando nazcas, lo vas a volver a llevar a la práctica. Recuerda que estamos viviendo un momento de aprendizaje, donde los errores nos van a servir para ser mejores personas. No se trata de que yo tuve errores y voy a entrar en la tristeza, en la depresión. No. Es, ya tuve esos errores, ahora ¿cómo quiero cambiarlos? ¿Cómo quiero tener la vida distinta? Después dice, sin un incesante retorno a la juventud, eliminando las heces perecedoras del cuerpo mental y de tu cuerpo, de deseos, así como el cuerpo físico las expulsa automáticamente. Aquí, en este caso, nosotros comemos, nos alimentamos, nuestro cuerpo se encarga de separar los nutrientes, las proteínas, y una vez que los separa, nutre nuestro cuerpo, nuestros músculos, nuestra sangre, y lo que no es consumido por el cuerpo se desecha, porque es un proceso natural de nuestro cuerpo. Y así es como también debe suceder tanto en la parte mental como en el cuerpo de los deseos. Muchas veces aprendemos algo, tenemos un conocimiento y muchas veces nos quedamos nada más con ese conocimiento. Pero nuestra mente, nuestro cuerpo ya absorbió o tuvo el conocimiento necesario y es momento de desecharlo y dejar que lleguen nuevos conocimientos en la cuestión mental y en los deseos de igual manera. Los deseos de desear, porque su nombre lo dice, deseo esto, deseo aquello, cuando ya lo tengo, cumplió su misión dentro de mí. Tengo que dejarlo ir, tengo que aprender a dejar ir lo que ya no funciona en mi vida. Quizás una pareja, un amigo, una empresa, dinero, una casa. Muchas veces el mantenernos en el pasado, lo único que nos hace es anclarnos al pasado y no podemos tener un futuro próspero. Por eso que aquí el ángel Yayayel nos está invitando a que lo expulsemos automáticamente. Él se va a encargar de expulsar tanto las cosas que ya no están o que no funcionan mentalmente, así como también las cuestiones de los deseos que ya no son útiles en nuestra vida, para que esa balanza de 4 platos esté equilibrada en nuestra vida y podamos tener un renombre ante la presencia de nuestro Creador o del Eterno. Después nos dice, te he dado renombre y fortuna, aquí nos está hablando de su esencia, para que los demás te respeten. Cuando vamos a obtener esta esencia del ángel Yayayel, va a ser para que nos respeten, no para que nos humillen, nos aplasten, nos hagan menos,
nos minimicen como seres humanos, no. Si nos va a dar renombre el ángel Yael y fortuna, es para que nos respeten, pero también tenemos que aprender a respetar. Si yo quiero que me respeten, yo necesito respetar, yo necesito amar a esas personas que se encuentran en mi vida, esas personas que están conmigo también en este viaje humano y que me han sido prestados para aprender algo, y que en el momento que ya me enseñaron o me dieron lo que tenían que darme, es momento de dejarlos partir. Después dice: no olvides jamás, peregrino, que el oro es una cristalización de la luz y que si malgastas ese oro, la luz desaparecerá dentro de ti. Nosotros tenemos oro dentro de nuestro cuerpo, pero no un oro físico, sino un oro de iluminación. Todos somos oro e iluminamos, pero muchas veces sucede que el conocimiento que en algún momento de nuestra vida adquirimos o estamos anclados en el pasado va apagando ese oro a través de la tristeza, de la depresión, de la ansiedad, del instinto emocional. Nos los va apagando y va a desaparecer en algún momento. Por eso muchas veces los ancianos, las personas mayores, están amargados, frustrados, porque no se dieron a respetar. Y cuando ya están grandes, ahora quieren que los respeten, y es muy difícil, porque cuando nosotros hemos dañado a las personas, eso que yo siembro lo voy a cosechar en algún momento. Si yo siembro odio, desprecio, voy a cosechar odio y desprecio. Pero si yo coseché amor, prosperidad, bondad, acciones en mi vida positivas, claro que voy a cosechar eso mismo. Recuerda que estamos en la ley de la causa y el efecto. A toda acción una reacción. Si mis acciones fueron positivas, la reacción va a ser positiva. Si mis acciones son negativas, mis reacciones serán negativas. Recuerda que es la ley de la causa y el efecto. Y que si el oro que hoy todavía tienes, consérvalo, púlelo y no dejes que se elimine dentro de ti. Y ese oro es darnos cuenta que somos hechos imágenes y semejanza de nuestro Creador. Que la idea de esto es vivir en armonía para formar un mundo próspero, un mundo donde podamos tener un Edén en este momento, en este mundo, y que las nuevas generaciones, cuando volvamos a reencarnar, el mundo en el que nazcamos, la pregunta sería: ¿en qué mundo quieres nacer? ¿El mundo de oscuridad, donde no haya luz? ¿O quieres nacer en un mundo donde haya luz? Yo quiero nacer en un mundo de luz. Yo quiero que tú tengas luz. Y no por compromiso o por vanagloria, no, porque eso es narcisismo. Es porque yo deseo ser parte integral del cosmos, poner mi granito de arena y decir: yo hice lo que me corresponde. Yo también quiero que tú hagas lo que te corresponde, que tu oro no desaparezca nunca de ti y que siempre brilles al unísono con el universo. Después nos dice: y serás pobre en ambos mundos, en el físico y en el mental. Cuando el oro desaparece, nuestro mundo, tanto físico como mental, desaparece. Somos pobres. Lo que te decía acerca de los ancianos. Hay mucho anciano que vive pobre y que no tiene más que otra cosa más que resignarse. Pero también esas personas, si nosotros le pasásemos este mensaje, daríamos luz a esas personas. Yo, dentro de las múltiples actividades que yo hago, yo voy a los asilos de anciano y paso el mensaje a los ancianitos. Ellos muchas veces necesitan un consuelo, una palabra, llevarles luz, hacerles saber que son personas valiosas. Y eso es muy importante. Le estoy haciendo saber a esas personas ancianas que su mundo, tanto físico como mental, están dentro de ellos. Que además es cuestión de agarrar estas herramientas, darse la oportunidad de confiar, y de esa manera van a brillar nuevamente. Y ya para terminar, el exhorto dice: quiero que sepas ser el eterno
joven creando empresas eternas, el que edifica en la piedra mi pensamiento. Yo quiero ser eso. Una persona que siempre forme empresas eternas. Por eso es que yo voy a los asilos de anciano. Por eso yo hago estos videos. Yo quiero que tú también tengas esa vocación de despertar y decir: yo quiero lo que tiene el ángel Yeyayel. Yo quiero lo que tienen los 72 nombres de Dios. Yo quiero que tus próximas empresas, tu próxima vida, cuando reencarnes, cuando vengan tus nuevas generaciones, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, o cuando vuelvas a nacer, tus padres, tus hermanos, o en los mundos en los que vayas a estar, siempre edifiques empresas eternas y que edifiques en la piedra su pensamiento del ángel Yeyayel. ¿Y cuál es ese? Tener renombre para que te respeten, tener fortuna para que te respeten, pero también es importante aprender a respetar, porque respetando es como vamos a ser respetados, y de esta manera es como llegamos a tener un renombre. Y así, de esa manera, es como he llegado al final de esta plegaria y este exhorto del ángel Yeyayel. Me gustaría leer tus comentarios al respecto, y aunque yo no los puedo muchas veces responder por cuestiones de trabajo, por cuestiones de mis actividades múltiples, sí te pongo un corazoncito y te pongo una breve palabra acompañada de muchas bendiciones, y que en esas fechas decembrinas puedas tener ese renombre, esa fortuna, tanto física como espiritual, y que el oro que hay dentro de ti brille, para que de esa manera el Eterno pueda bendecirte a ti, a tu familia, a tus seres queridos, a las empresas, a tus generaciones, tanto pasadas como las nuevas generaciones, y que siempre el mundo en el que podamos vernos tú y yo siempre venga acompañada de renombre, de la eternidad de los 72 nombres de Dios.